Cuando nombraste a Perón en el bloque anterior pensé que podía ser un buen disparador para introducirnos en el tema de la riqueza, de la concentración de la riqueza en nuestro país y en el mundo. Dicen, porque no hay referencias escritas, que cuando se reunía el GO, en los albores del peronismo, el coronel hizo una reflexión sobre la situación de la oligarquía argentina y señaló algo así como o largan el 33% de lo que tienen como para lograr de alguna forma el ascenso de la clase trabajadora, o van a perder hasta las orejas. Esta es la frase que se le asigna, se le atribuye a Perón. La realidad es que en el presente vivimos discutiendo sobre cómo mantener lo que tenemos. O sea, si uno analiza las reivindicaciones gremiales de los últimos años en el país, la lucha es cómo hacer para que el salario no se deteriore frente a un proceso inflacionario. Pero hace muchos años, yo ya perdí la cuenta, tal vez principios del 70, sea la última referencia concreta que haya, que no se propone, no se pone arriba de la mesa como agenda de la clase trabajadora la discusión sobre cómo hacemos para participar más en el reparto de la torta. Estamos discutiendo cómo mantenemos lo que tenemos. Bien. ¿Qué pasa con esto? 2 o 3 reflexiones en relación a eso. La primera tiene que ver con que en la lucha política, cultural, gremial, si es una verdadera batalla a favor de los sectores populares, de la clase trabajadora, y contra la plutocracia capitalista, tiene que dejar un saldo económico. Y lo que hace el sistema sistemáticamente es básicamente lo mismo que hace el diablo, que es hacernos creer que no existe y disfrazar con cuestiones que no afectan sus intereses materiales, que son los únicos que tiene el capital. El capital no tiene intereses ideológicos, el capital no tiene intereses nacionales, no tiene intereses religiosos, no tiene intereses culturales, tiene intereses económicos. Entonces, desviar las luchas para que su costo sea el menor costo posible. Entonces, nosotros tenemos un drama en la historia de nuestro país que viene desde la época de Perón o antes, y es que, salvo algunos intelectuales del pensamiento nacional como Abelardo Ramos, Ugarte, Scalabrini Ortiz, etc., nos cuesta entender que la configuración de izquierda política y progresismo cultural es algo europeo. Que en la Argentina el progresismo cultural en general ha sido un elemento de poder de la derecha económica, o sea, de los sectores concentrados del poder económico. Tiene que ver también con esta mala identificación que hubo históricamente en la Argentina entre derecha e izquierda, sin entender que las nociones de izquierda y derecha, por lo menos en su acepción original, eran conceptos de clase, tenían que ver con en qué lugar se sentaban en la Asamblea Nacional Francesa los distintos referentes y no con si te gustaba más o menos fumar marihuana. Entonces acá hay un problema de falta de arraigo de la militancia política, que en la Argentina es no el 90%, el 100% de clase media para arriba. Prácticamente no existe militancia política con representación institucional en los sectores populares. Sí hay militancia política que en general es subordinada, sufre una subordinación de clase muy fuerte, por eso no hay diputados pobres y no hay legisladores porteños pobres. ¿A qué te referís cuando hablas de la torta? A la riqueza. Bueno, la riqueza como torta me parece una mala metáfora. Yo la uso también. Porque la torta es algo que se consume. Entonces, cuando se habla de la torta en general, de la inflación, de los salarios, etc., se habla más del ingreso que de la riqueza. Que son conceptos que hay que diferenciar con claridad.
Una cosa es cómo se reparte el Producto Bruto Interno, o sea, lo que genera un país en un año. Eso es el ingreso, podríamos decir la renta. Y otra cosa es la riqueza acumulada. Nosotros en la Argentina tenemos los dos problemas. Tenemos un problema de distribución del ingreso, grave, porque los sectores trabajadores, asalariados de la economía popular tenemos una participación cada vez menor en el ingreso y por eso esta reacción, podríamos decir, defensiva de tratar de que te saquen lo menos posible. Pero tenemos un deterioro aún mayor en la distribución de la riqueza, que es lo acumulado, lo que no se consume, lo que queda ahí. Y si bien hay algunos planteos políticos sobre la redistribución del ingreso, no hay planteos políticos sobre la redistribución de la riqueza. Siempre se plantea eso como un problema futuro, ¿no? Y la idea esta del futuro, de los 10 años, 20 años, 30 años, ha sido muy hábilmente explotada por los comunicadores de este gobierno, que cada vez que no pueden resolver un problema usan la palabra futuro. Entonces en el secundario es la secundaria del futuro. Ahora en los programas sociales se llaman programa Hacemos Futuro. Todas las cosas que salen mal le ponen la palabra futuro porque no se puede hablar de presente. Entonces, ahora, en el otro sector del espectro de la política institucional en Argentina pasa algo muy similar, que es, bueno, ¿y para cuándo se va a repartir un poco mejor? Porque acá hay gente que tiene muchas casas y otra que no tiene ninguna, gente que tiene mucha tierra, otra que no tiene ninguna. Y siempre se habla del futuro. ¿Por qué? Porque en definitiva hay algunos planteos que son difíciles de hacer y que tienen que ver también con cuál es la fuente de ingreso principal, o una de las principales fuentes de ingreso en Argentina. Y eso tiene que ver con la propiedad de la tierra. Tiene que ver con la propiedad de la tierra de la zona núcleo, en el centro del país, en la pampa húmeda, ¿no? Que es un problema histórico de la Argentina. Argentina sigue siendo un país agroexportador. Tuvo ese breve paréntesis que generó el proceso de sustitución de importaciones, fundamentalmente durante el gobierno de Perón, un poquito antes y un poquito después también. Pero sigue siendo un país fundamentalmente agroexportador. Con los cambios enormes que hubo en eso, porque ya no es más la vieja oligarquía vacuna, eso no existe más. Ahora es una burguesía rentista compuesta más o menos por 1.200 personas y sociedades, que son los propietarios de 13 millones de hectáreas, hablando solamente de la zona núcleo, y que viven de rentas, ¿no? De rentas que son aproximadamente un 15% del PBI, sin hacer absolutamente nada. O sea, planteando una política georgista en la Argentina, ¿no? Por esta idea que tenía un liberal norteamericano de que la renta de la tierra debe ser pública, porque la tierra no se puede atribuir un mérito de la persona, ¿no? Es una doctrina de un capitalismo anglosajón puritano, no del marxismo soviético. Planteando una reapropiación estatal de la renta de la tierra, podríamos resolver todos los problemas de pobreza en Argentina. Ni siquiera cambiando la matriz de producción agropecuaria. Podría seguir existiendo Copatel, Cargill, Monsanto, todo eso podría seguir existiendo. Pero a esta burguesía rentista que no hace absolutamente nada más que haber heredado tierra, con un acto de autoridad estatal y con una expropiación de esas 13 millones de hectáreas, que perjudicaría, entre comillas, a 1.500 personas, que en realidad es un favor que se les hace porque se les saca el peso de la riqueza que en definitiva les permite desarrollarse como buenas personas. Entonces, se podría pagar indemnizaciones con estos bonos que hacen a 100 años, no habría problema con eso. Tendríamos por lo menos un elemento para sostener procesos redistributivos parecidos a lo que se ha hecho en Noruega con el petróleo. Ahora, si esta ecuación es tan clara, yo tengo que colegir de tus palabras que en realidad no es un objetivo de la clase política argentina, de la militancia argentina, porque hay un problema de conciencia de clase, o sea, como responden a una matriz, a un modelo europeo, progresista, pongámosle comillas, no dan el paso a un planteo de fuerza para poner las cosas en su lugar. ¿Sería este el planteo que hay que hacer? Yo creo que hay... Esto que te estoy diciendo de las 13 millones de hectáreas es un ejemplo. Es un ejemplo de una fuente de riqueza que está apropiada por un sector concentrado y que sería fácilmente redistribuible, ¿no?
Porque hay otros ejemplos que son un poco más complejos, como podría ser, qué sé yo, la megaminería. Entonces, la megaminería, uno dice, bueno, si no hay inversión extranjera no se puede desarrollar ese sector de la industria porque el Estado no lo puede hacer. Ahora, cobrar rentas, cobrar alquileres es una cosa muy sencilla. Hay un montón de otros ejemplos de sectores de alta rentabilidad en la Argentina cuya riqueza podría ser redistribuida de mejor manera. Yo creo que ese problema, el problema que hay, es que cuando Perón hizo su planteo, tanto en el GO como después en un discurso explícito en la Bolsa de Comercio, donde decía cedan algo para no perderlo todo, existía un contexto, una relación de fuerzas nacionales e internacionales distintas. Los sectores de poder, en general el ser humano, ¿no? Pero particularmente los sectores de poder no hacen las cosas ni por altruismo, ni por ilustración, ni por buena onda. La hacen por un cálculo económico o por una situación de fuerza. Y en ese momento existía una amenaza real. Y la amenaza real es que la Argentina se convirtiera en un país socialista. Eso implicaba la expropiación de todos los medios de producción, incluida la tierra. El medio de producción, entre comillas, más fácil de expropiar es la tierra. ¿Por qué es el medio de producción más fácil de expropiar? Porque para cualquier persona con dos dedos de frente es evidente que nadie nace con el derecho a tener 20.000 hectáreas, que no trabajó por el solo hecho de haberlas heredado y que buscando atrás en la historia, cualquiera se da cuenta que hace 200 años la tenía incluso otra etnia. Entonces eso es una cosa que no resiste ningún tipo de análisis histórico, ético. Es más difícil con la propiedad industrial. Y entonces, ¿cuál era un poco la política de Perón? La política de Perón era lograr un proceso de redistribución a partir de la utilización de una amenaza. Esa amenaza era nuestra propia clase trabajadora y el contexto internacional, la Unión Soviética. Por eso, cuando existía el mundo bipolar, era mucho más fácil el desarrollo de los estados de bienestar en Europa y de los procesos nacional popular en el tercer mundo, de los procesos de liberación nacional, etc. Ahora, ¿con qué vas a amenazar al capital? ¿Con la clase trabajadora en activo? ¿Con los obreros asalariados? Y es difícil, porque la verdad es que cada vez son menos y cada vez es más fácil para el capital trasladar la producción a otro país. Entonces, es efectivamente cierto que para disciplinar una huelga del sector industrial privado, la forma más fácil no es mandar la policía, sino decir, mirá, flaco, yo cierro la planta y la llevo a otro lado. Y después lo cumplen. Por eso cuando vemos acá a los dirigentes sindicales más discursivamente combativos, son siempre el sector público. Y eso no es porque sean mejores o peores que los otros. En el sector público es mucho más fácil hacer una huelga. Digamos, andá a hacer una huelga en el sector de producción automotriz. No existe, digamos, ¿no? Los niveles de presión y la capacidad y el poder que tiene el capital concentrado es infinitamente más alto del que tiene el Estado. El Estado macrista, kirchnerista, ibarrista, no importa, es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay con el movimiento obrero es muy difícil disciplinar al capital. Con el mundo bipolar, imposible, porque no existe más. Ahora es un mundo unipolar o multipolar, depende del teórico que lo diga, pero claramente global en términos de cuál es el sistema económico que rige los destinos del mundo. Entonces, la única fuerza capaz de amenazar la estabilidad y la paz social es el sector de los excluidos. Y solamente por la existencia de esa fuerza es que ceden algo. Si no, no habría ni plan trabajar, ni hacemos futuro, ni un pindongo, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me parece que sucede. ¿Vos pensás que los que detentan el poder, que obviamente tienen un programa, tienen sus ideólogos, sus pensadores, sus think tank, como le dicen, sus tanques de pensamiento, que esos sectores gratuitamente van a dejar que un nuevo modelo humano, cristiano, llamémosle en el sentido filosófico del término, aflore y los sustituya? O sea, ¿cómo pensás que puede darse una transición de ese tipo? ¿En qué marco político? ¿En qué tensiones? ¿Con qué exteriorizaciones? Bueno, yo creo que hay dos cosas que pienso al respecto. Yo creo que la situación que vivimos tiene mucho de sistémica, es decir, que no es producto de un diseño.
hecho desde un centro de poder, que sí ha generado un sistema con su monstruosidad, ¿no? Digamos, pero que es, por esa misma razón, más jodido, más peligroso, que ha adquirido, como dicen algunos futurólogos de la inteligencia artificial, bueno, ha pasado a un estadio de automatismo. Entonces el sistema es autodestructivo porque la acumulación capitalista funciona con un nivel de automaticidad que va por encima de sus ideólogos, de sus gerentes y de sus accionistas. Es una bestia que funciona sola. No creo que haya tanta materia gris puesta en la planificación del mundo. Sí creo que esa materia gris de los sectores concentrados de poder se activa frente a los desafíos que va teniendo y neutraliza rápidamente cuando aparecen desafíos, ¿no? Tiene una capacidad muy grande de neutralizar a sus contrincantes a través del control de los medios de comunicación, del control ideológico, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa confrontación puede adquirir un carácter más inmediato y más consciente si hay organización popular y militancia que la lleve adelante, como ha sucedido en muchos países, incluso en la propia Argentina. Pero para dar un ejemplo con el que yo me siento tranquilo porque conozco bien, en el caso de Bolivia, donde la autoconciencia del pueblo boliviano generó una revolución cultural muy fuerte en ese país, que también derivó en una revolución económica y que cambió la matriz de poder en Bolivia, que desde luego en un momento de globalización conocer eso en un país solo no resuelve ningún problema, ¿no? Hay que hacerlo como mínimo a nivel regional, ¿no? En nuestra perspectiva estratégica, la patria grande no es una expresión de deseo, es una necesidad. Ya lo era en la época de Perón. Imagínate ahora, es absolutamente imposible pensar un proyecto solamente en un país. Pero si no va a adquirir un grado de realidad cuando haya un enfrentamiento de hordas, digamos, de un lado y del otro de la muralla, ¿no? Como en las películas de zombies. Eso va a pasar inevitablemente. El otro día escuchaba a un tipo que daba una conferencia, un médico que daba una conferencia sobre el control de natalidad, tratando de convencer a los políticos de tomar medidas más estrictas de control de natalidad, y daba como ejemplo que tanto en Londres como en los councils de Londres, digamos, como las comunas de Londres, el 80% de los intendentes eran musulmanes. Y eso estaba destruyendo el estilo de vida británico, porque los musulmanes tenían 25 hijos cada uno, entonces tenían que limitar la natalidad de los musulmanes, aunque sea a través de medidas coercitivas, porque si no se iban a quedar con las Islas Británicas. Bueno, esto es una cosa que va a suceder, porque efectivamente es cierto, no puede seguir así. O para un lado o para el otro la cosa se resuelve. La hipocresía progresista no resuelve ningún problema y el populismo de derecha tampoco. Digamos, no se resuelve ningún problema haciéndose el tierno de que cuidás a los migrantes y tampoco se resuelve ningún problema haciéndote el indignado de que entran los migrantes cuando no tenés ninguna capacidad de controlar tus propias fronteras porque tus fronteras las controla un imperio. Entonces, este sistema político hipócrita ya no responde más a las relaciones de producción, ya no responde más a la realidad, ya no responde más a los problemas que hay en lo más profundo de nuestra sociedad. Entonces, a la larga o a la corta estalla. Mientras tanto, todavía tiene algunos cartuchos para gastar en cortinas de humo y hacer que la gente discuta estupideces, pero cuando aparecen las hordas ya no se discuten más estupideces, es una discusión sobre la supervivencia. Entonces, en ese momento va a haber que dar la discusión con la fuerza y la tereza y la tenacidad que por ahí hoy no tenemos.